Hola, ¿cómo están? La venganza de Johnny Depp. Los saudíes buscan comprar Paramount. Ahora, ¿por qué la venganza de Johnny Depp? Porque Arabia Saudita quiera comprar un estudio de cine. Miren lo que dice. El actor recibió el tratamiento de estrella de rock en el reciente Festival Internacional de Cine del Mar Rojo, respaldado por los saudíes y su fondo de inversión de 800.000 millones de dólares. Vamos a ver qué dice la nota sobre lo que se está comentando, porque Johnny Depp sigue siendo el rey, ya que pasa desapercibido un informe que ofrece que los saudíes están considerando la compra de un importante estudio de Hollywood, y según algunas versiones, ese estudio sería Paramount Pictures. Se llevó a cabo el Festival de Cine del Mar Rojo la semana pasada y Johnny Depp fue una celebridad invitada de honor en ese festival. Incluso hubo más celebridades, estuvo Will Smith, Michelle Williams, Chris Hemsworth, Gwyneth Paltrow, Joel Kinnaman, Halle Berry. Se dice que Will Smith, por haber estado presente, recibió $1 millón y Gwyneth Paltrow recibió aún más. Así que Gwyneth Paltrow recibió más dinero que Will Smith. Tanto que se habla del tema salarial de hombres y mujeres, bueno, a Gwyneth Paltrow le pagaron más y seguramente no se quejó de que a Will Smith le hayan pagado menos. Pero lo que se dice es que Johnny Depp hasta se hospedó en el Palacio Real. No escatimaron en ningún gasto para con la gran estrella. Aquí vemos una imagen de Johnny Depp con su gran personaje de Jack Sparrow. Los saudíes lo quieren mucho a Johnny Depp y se lo hicieron notar cuando en estos días estuvo presente en este festival. Se dice que este festival estuvo organizado por la Fundación de Cine del Mar Rojo, una organización independiente y sin fines de lucro creada para apoyar a la industria cinematográfica en Arabia Saudita en la producción y distribución de películas, así como la educación sobre cine. Las iniciativas de la fundación apoyan los ambiciosos planes para el reino en las industrias del entretenimiento con sus pilares de una sociedad vibrante, una nación ambiciosa y una economía próspera. Esa es la información oficial y se dice que los saudíes tienen muchísimo dinero para invertir. Un fondo de inversión pública de 800.000 millones de dólares. Para tener idea de lo que esa cantidad podría comprar, Disney está valorada en 170.000 millones para redondear. Comcast, que es propietaria de Universal, 179.000 millones. Sony, 118.000 millones. Y Warner Brothers, mire lo mal que está Warner, que en comparación con los otros estudios solamente vale 29.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué hay de Paramount? 10.000 millones de dólares. Y ellos tienen 800.000 millones para gastar. Perfectamente podrían comprar cualquiera de estos estudios, pero están hablando que sería Paramount, según los rumores, los que estaría en la mira de los saudíes. En otro momento ya intentaron comprar algún estudio, hubo situaciones que hicieron que no lo pudieran hacer, pero actualmente la cosa es diferente y podría suceder. Entonces, ¿por qué la revancha de Johnny Depp? Los saudíes tienen el dinero para comprar un estudio, como acabamos de verlo, y lo quieren muchísimo a Johnny Depp. Lo tratan como la gran estrella que es, y quedó demostrado en este festival con todos los honores que le dieron. La propia Variety dice que en las últimas semanas se rumoreó que ese fondo de inversión tan importante está buscando comprar un gran estudio, y sería Paramount Pictures. Todo el conglomerado de Paramount estarían pensando en comprarlo. Y aquí una imagen cuando Johnny Depp se encuentra con Will Smith, ahí a la izquierda un abrazo entre ellos, se saludaron muy afectuosamente en ese festival del que estábamos comentando. Ahora, ¿qué tiene que ver Johnny Depp con todo esto? Según un canal de YouTube que aquí se destaca, Johnny Depp acaba de conseguir la mayor victoria de Hollywood que el hombre podría tener. No es broma, quiero decir que es más que masivo. Así que la gente no solo ama, sino que respalda financieramente a Johnny Depp en este momento. Está hablando de querer convertirse en un jugador poderoso de Hollywood. La gente a la que hace referencia es justamente la gente de Arabia Saudita, la que maneja este fondo de inversión. La forma en que dicen que van a hacer esto es comprando un gran estudio de Hollywood. Esto no es una quimera por el dinero que tienen para invertir. Y también este canal de YouTube dice que sería Paramount Pictures. Miren qué más dijeron. Quiero decir, piensen en esto. Estamos hablando de personas que aman a Johnny Depp lo suficiente
como para que se le diera el tratamiento de verdadera estrella de rock, no solo con adoración, eso sí, sino con las mejores excavaciones. Estamos hablando de rumores de que se estaba quedando en el palacio. Quiero decir que es un gran momento allí, además de que ha tenido no una, sino 2 películas que quiere hacer respaldadas financieramente. Quiero decir, esencialmente ha recibido un cheque en blanco. Están hablando de millones y millones que se están pagando. Arabia Saudita ya le va a financiar películas a Johnny Depp. A ese nivel es que lo quieren y quieren llevar adelante también su cine o sus producciones. Quieren que Johnny Depp siga en lo más alto del cine mundial, un lugar donde el gran actor tiene que estar. Y miren este titular: Johnny Depp no necesita Hollywood, lo necesitan a él. Hollywood necesita a Johnny Depp. El drama de época de este actor, Jean du Barry, será respaldado por el fondo del Festival del Cine de Mar Rojo, informó Variety, porque Johnny Depp y Arabia Saudita son nuevos mejores amigos, dijo The Hollywood Reporter. Vemos entonces la muy buena relación que tiene Arabia Saudita con Johnny Depp, y por eso la compra de Paramount es muy probable entonces que haría que Johnny Depp sea de las principales figuras, la principal estrella del estudio, una buena revancha para Johnny Depp, y después que lo quisieron cancelar, que Warner lo echó de una película que estaba empezando a filmar, que Disney lo sacó del medio también. Sin embargo, estaría muy cerca de regresar por todo lo alto. Son rumores, pero como siempre decimos, cuando tantos medios están hablando de lo mismo y por diferentes lados llega la misma información, es que hay algo que se está empezando a ver, y es que los saudíes, con ese gran fondo de inversión, podrían comprar Paramount Pictures. Quieren tanto a Johnny Depp, lo tratan como lo que es, como una verdadera estrella del cine. Ya le están financiando películas, quieren que el actor siga adelante con su carrera. Nos imaginamos entonces que si son dueños de Paramount Pictures, Johnny Depp volverá a Hollywood y quedará demostrado lo que recién decía ese titular. Johnny Depp no necesita de Hollywood, sino que Hollywood va a necesitar del gran Johnny Depp. Si esto se llega a concretar, si los rumores se confirman, sin duda estaría comenzando la revancha de Johnny Depp. ¿Qué te parece? ¿Te parece que puede suceder? ¿Que Johnny Depp va a volver por todo lo alto? ¿Se merece hacerlo después de todo lo que ha sucedido? Porque ante unas palabras solamente ya lo echaron de todos lados. Ahora Amber Heard pierde un juicio y sin embargo va a aparecer, aunque sea poco tiempo, en Aquaman 2 en unos días. Realmente las cosas no han sido justas para el actor, pero está preparando su vuelta y por todo lo alto. Lo que quieras podés dejar en los comentarios junto con un me gusta, suscribirte al canal y nos vemos muy pronto, donde vamos a seguir recorriendo plataformas de streaming y comentando noticias.